Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honramos tu poderoso nombre. Alabamos tu nombre, Padre poderoso eres, misericordioso. Acudimos delante de tu presencia creyendo, Padre Santo, que eres tú nuestro Creador, que eres tú nuestro Hacedor, que eres tú nuestro Justificador. Únase conmigo en esta tarde, juntos, unidos, en ese común acuerdo, buscando conocer más de Dios, buscando conocer más del Evangelio que Jesucristo vino a traernos del cielo a la tierra. Padre Santo, glorioso eres tú, Santo, poderoso, maravilloso, bendito Dios de Israel. Te damos las gracias en esta hora. Sea tu Espíritu Santo el que nos dirija, sea tu Espíritu Santo el que llene nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser, que alumbre de sabiduría, de conocimiento, de ciencia, de inteligencia dentro de tu Evangelio, dentro de tu verdad, dentro de la verdad escrita que nos has dejado para salvación, para conocimiento, Padre, de tu reino. Te damos las gracias, Padre Santo. Así donde estamos, Padre, nos unimos delante de tu presencia, nos ponemos, Padre Santo, en esta reverencia que debemos ante tu poder, ante tu nombre, por todas las edades y por todas las generaciones, reconociéndote como nuestro único y verdadero Dios. Gracias a todos por estar apoyándonos, estar unidos, buscando, así todos juntos, aún yo me incluyo, conociendo del Dios Todopoderoso, conociendo a nuestro Creador, conociendo qué es lo que Dios ha dejado dentro de sus escrituras, qué es lo que Él ha dejado para que nosotros conozcamos, para que nosotros entendamos qué es lo que está escrito, lo que Dios nos dejó para salvación de nuestras almas, para la redención de nuestras almas, para nuestra justificación y salvación de nuestras vidas, y así poder llegar y heredar juntos, unidos, el reino de los cielos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Venga usted a las Escrituras en el libro de Romanos, en el capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todos pudiera ser mejor que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es Jesucristo el que vino a reconciliarnos. Es Jesucristo el que vino a justificarnos delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador. Ya que nosotros estábamos según las Escrituras antes de conocer de Jesucristo, antes de conocer la verdad del Evangelio, por eso las Escrituras dicen, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Antes de conocer las Escrituras, el ser humano estamos muertos en delitos y pecados, estamos lejos de la ciudadanía del reino de los cielos, pero por medio de Jesucristo obtenemos la reconciliación para con Dios nuestro Padre. Él viene a reconciliarnos, Él viene a justificarnos, Él viene a lavarnos por medio de su sangre. Ya esto había sido anunciado desde tiempos antiguos por medio del profeta Isaías. Él le había dicho, mío eres tú. Le había dicho, Dios su creador, Jehová su creador, le dijo a Israel. Y muchos dirán, pero eso es al pueblo de Dios, eso es a Israel. Sí, pero una vez más se lo digo,
de los dos pueblos hizo uno solo, como escrito está. Somos el olivo injertado, somos el olivo silvestre que está injertado, porque hemos creído, y para esto necesitamos la fe. Necesitamos la fe de que Dios había hablado. Mío eres tú, le había hablado a Israel, le había dicho su creador, le había dicho su formador, el que lo formó en el vientre de su madre, a todo el pueblo de Israel, a todo el que estaba lejos, pero que ahora está cerca. Le dijo por medio del profeta Isaías, desde aquellos tiempos le dijo: mío eres tú. Más aún en el Salmo 2, el salmista desde aquel tiempo anunció lo que Dios le decía a Jesucristo: pídeme por herencia a las naciones. Pídeme lo que quieras y te daré por herencia a las naciones. Desde aquellos tiempos se venía hablando a través de los profetas, a través de los salmos, de que venía el dueño de nuestras vidas, que venía quien nos iba a justificar delante de Dios, quien nos iba a acercar a nuestro Creador, a nosotros que estábamos lejos, muertos en delitos y pecados, que estábamos destituidos del reino de los cielos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero viene Jesucristo a justificarnos. Si usted viene al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 1. Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí es donde Dios le habló a Israel desde aquellos tiempos. Sabemos que se dividió, me parece que fue en tiempos de Salomón, que se dividió Israel y Judá. Uno tomó para el norte y otro tomó para el sur. No quiere decir que solamente le está hablando a Israel. Acuérdese que el reino de los cielos, la promesa, es para todo el que cree en él. Para creer, que necesitamos la fe. Necesitamos la fe para creer, porque nosotros no estuvimos en tiempos que Jesucristo vino a dar su vida para justificarnos, para salvarnos. Nosotros no estábamos aquí, pero por fe creemos lo que está escrito. Por fe creemos lo que los profetas anunciaron, lo que escribieron en los salmos como una profecía de lo que iba a pasar, de lo que se le estaba ofreciendo a Jesucristo y se le dio por herencia a las naciones. Entonces nosotros, si tenemos esa fe, si creemos, pasamos a hacernos partícipes de esta justificación y de esta salvación que vino a darnos nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos justos delante de Dios por medio de su sangre, ya no necesitando el sacrificio de un animal. Ya no necesitando que fuera el sacerdote a hacer la ofrenda, a hacer el holocausto, a rociarnos con la sangre de animal, porque vino Jesucristo a rociarnos con su sangre, a justificarnos delante de Dios. Él vino a dar ese sacrificio por todo ser humano, a justificar a todo al que en él crea, creyendo lo que Jesucristo hizo. Esa es nuestra fe. Eso es lo que Dios nos pide dentro de su palabra. Si tenemos la fe, si creemos en Jesucristo, que Él es nuestro justificador delante del Todopoderoso, delante de nuestro Creador, delante de nuestro Hacedor, estamos creyendo, estamos teniendo la fe, estamos haciendo partícipes de esa justificación. Por lo tanto, ya no estamos lejos de la ciudadanía del reino de los cielos. Ahora pasamos a estar cercas. Estamos cercas de la promesa, porque hemos adquirido esta promesa y hemos sido dueños de esta promesa al tener la fe, al creer en Jesucristo, que Él es nuestro único y suficiente Salvador, que por Él fuimos lavados, por Él fuimos justificados, por Él fuimos limpiados de nuestros pecados pasados. Y sabemos que el ser humano cae en pecado, porque lo dice la Escritura: 7 veces caerá el justo y 7 veces se levantará, pero tenemos abogado delante de Dios. Cuando viene el arrepentimiento, cuando primeramente reconocemos que estamos en pecado, viene el arrepentimiento
Jesucristo mira el corazón, intercede ante nuestro Creador por cada uno de nosotros. Sabemos que Él ofreció el mayor sacrificio, mas sin embargo también Romanos dice que prestemos nuestros cuerpos en sacrificio santo. ¿Por qué nuestro cuerpo? ¿Por qué vamos a presentar? Si ya Jesucristo hizo el mayor sacrificio, sí, pero vamos a sacrificarnos ¿de qué manera? Esforzándonos a no hacer las cosas que no están bien, a no hacer lo malo. Aún a la mente tenemos que sujetarla a la verdad escrita, trayéndola porque sabemos que es bueno. Ahí se está usted sacrificando, ya no yendo, ya no conduciéndose a las cosas que no están bien delante de Dios, que sus pies quieren ir para allá. Usted frena su cuerpo, usted detiene su cuerpo porque usted está ofreciendo su cuerpo en un sacrificio santo, en un sacrificio agradable. También su mente, su raciocinio la pone en ese sacrificio que Dios está pidiendo dentro de su palabra, que esto es lo que podemos ofrecer nosotros. Y a lo único, empezar a no seguir haciendo las cosas, ya no hacerlas lo que está malo delante de Dios. Es ahí donde viene el sacrificio, porque la carne le gusta hacer las cosas malas. Está acostumbrado, nació en pecado. Cuando uno está muerto en delitos y pecados, siempre tiende a querer ir para allá, quiere volver al pasado, El sacrificio va a ser que usted mismo, yo misma, voy a luchar para no volver al pasado, donde allá estaba muerto, allá estábamos muertos en delitos y pecados, donde vino Jesucristo a pagar el precio para que tuviéramos vida eterna, que donde vino Jesucristo a justificarnos, a hacernos aptos delante de Dios, ya no por medio del sacrificio de un animal, sino dando su propia vida, y nosotros ofreciendo, esforzándonos en sacrificio. Si usted viene al Salmo número 2, venga al versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones. Aquí es donde se le ofrece a Dios las naciones por herencia. Nosotros estamos dentro de una nación. Ustedes pueden estar en otra nación. Esto es lo que Dios le ofreció a Jesucristo por herencia a las naciones, porque Él pagó el precio para justificarnos delante de Dios, para justificarnos y que nosotros que estábamos lejos ahora estemos cercas por medio del sacrificio de Jesucristo, que Él vino a justificarnos. Somos parte de una nación que Dios le ofreció a su Hijo Jesucristo. Él se lo heredó, pero esto tuvo un precio. El precio era de sangre. El precio era la justificación por las naciones. Costó el precio de sangre. Vale, tiene un precio, pero no es la sangre de un animal, no es la sangre suya ni la sangre mía, es la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, la que nos lavó y la que nos justificó delante de Dios, la que nos lleva delante de la presencia. Y sabemos también que dijo Dios dentro de su palabra que nadie las arrebataría. Le dio por herencia a las naciones. Somos ovejas de Jesucristo porque Él es nuestro pastor. Él nos justificó. Él es nuestro dueño. Hay otra escritura que dice que somos sus esclavos. Esclavos somos de Jesucristo porque Él es nuestro dueño. Él nos justificó por su sangre. Le pertenecemos. Somos de Él. Él pagó el precio. Él nos justificó delante de Dios. Y Dios, aún antes de que naciéramos, ya nos había entregado por herencia, ya nos había dado por herencia a Jesucristo. Él es nuestro dueño porque Él nos justificó delante de Dios, pagando el precio que nadie pagó por una justificación como lo hizo Jesucristo, dando su vida en la cruz del Calvario para que estuviéramos justificados delante de Dios. Si usted viene al Evangelio de Juan en el capítulo 10, verso 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién nos dio
No lo decidió usted, no lo decidí yo, lo decidió Dios. Aún antes que naciera Jesucristo aquí en la tierra como hombre, porque Él ya era, desde el principio Él ya era, pero ya nos había regalado. Él ya había hecho la promesa: pídeme lo que quieras y te daré por herencia las naciones, dándolo a usted, dándome a mí, dando a los que han de venir después y a los que vinieron antes que nosotros. Le pertenece a todo el que creyó en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque si Él se ofreció el sacrificio, Él vino a suplir, Él vino a justificarnos, le pertenecemos, porque Él pagó el precio. Cuando usted va a adquirir algo acá en lo natural, usted paga el precio, usted es el dueño de aquella cosa que usted fue a adquirir. Cuando usted paga el precio, usted pasa a ser el dueño. Más aún, o tiene algo, le dan una nota por escrito, donde va a constar que usted es el dueño de aquello que adquirió, ya sea un carro, ya sea una casa, ya sea ganado. Dentro de lo que usted se mueva, necesita un documento que confirme que usted es el dueño. Así aquí también a Jesucristo se le hizo una promesa, y dentro de la palabra está escrito que nosotros le pertenecemos porque Él pagó el precio. Si nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo, no somos dueños de nuestras vidas. Él es dueño de nuestras vidas. Por lo tanto, ¿qué vida vamos a ofrecer a Jesucristo? Él es el dueño. ¿Cómo vamos a estar? Él ya cumplió. Él nos justificó. Él nos lavó. Él nos limpió de nuestros pecados delante de Dios. Ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? A presentar nuestro cuerpo, presentar nuestro cuerpo en ese sacrificio vivo, en ese sacrificio delante de Dios, así como lo dejó en Romanos. Si usted viene al capítulo, déjeme ver, en el capítulo 12 me parece que es, sí, venga en el capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, ni transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces Dios nos pide que nos transformemos en un sacrificio vivo, agradable, perfecto delante de Dios. Aquí es donde vamos a trabajar nosotros, esforzándonos y presentando nuestro cuerpo como ese sacrificio delante de Dios, ya que Jesucristo ya pagó el precio. Ya fuimos heredados, ya tuvimos esa fe, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, así como hizo Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros, aunque no hayamos mirado en aquel tiempo, pero tenemos la fe y lo creemos, por lo tanto somos justificados. Tenemos esa promesa para nosotros porque lo creemos aún sin ver. No lo miramos, no lo estamos viendo, no está frente a nuestros ojos, pero lo creemos. Hemos creído en ese sacrificio, en esa justificación que Jesucristo vino a hacer delante de Dios, para que nosotros tuviéramos acceso, para que nosotros entráramos al reino de los cielos. Ahora nosotros tenemos esa paz para con Dios. Antes no la teníamos, pero vino Jesucristo, y a todo el que en Él cree, a todo el que en Él ha creído, Él le lava, le limpia, le justifica. Él paga el precio. Él fue el sacerdote que se ofreció a sí mismo. Ya no se necesitó de un sacerdote levita. Es verdad que las escrituras dicen que oremos los unos por los otros, pero Jesucristo ya hizo el sacrificio de una vez y para siempre. Él ya ofreció ese sacrificio. Ya no se necesita que el sacerdote esté allí ofreciendo el sacrificio, mucho menos matando un animal, ni rociándonos con la sangre de un animal, porque el sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Para siempre, por la fe lo creemos, porque por la fe
Estamos justificados delante de Dios porque hemos creído en lo que Jesucristo vino a hacer, en lo que está escrito, aunque no lo miramos, pero las escrituras lo patentizan y tenemos esa fe, lo creemos de que Él es nuestro justificador, que Él es nuestro Salvador, que Él es el que nos vino a poner delante de Dios, aunque estábamos lejos, muertos en delitos y pecados, que Él nos justificó y ahora somos herederos y coherederos con Cristo Jesús del reino de los cielos. Nosotros que estábamos lejos del reino de los cielos, ahora por medio de la sangre de Jesucristo estamos cerca, estamos en el reino de los cielos. Hemos creído, tenemos la fe, dice la palabra, que justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos esa fe que Él nos ha justificado. Él nos ha hecho limpios delante de Dios. Él nos lavó, nos limpió de todo pecado para justificarnos, ofreciéndose a sí mismo en la muerte en una cruz, para que nosotros fuéramos justificados delante de Dios. Si usted viene allí mismo en Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Él fue entregado para que nosotros no fuéramos justificados por todas las transgresiones que habíamos hecho, que hemos venido haciendo, por todo el que va a creer en Él. Él ya pagó el precio. Por todo el que ha creído, Él ya pagó el precio. Por los que ya se nos adelantaron, pero que creyeron en Él, que creyeron en su sacrificio, que Él vino a justificarnos, Él pagó el precio delante de Dios. Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Y si viene usted a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Él nos justificó, nos santificó y nos redime. Por su sangre hemos sido lavados, hemos sido justificados. Delante de Dios Él nos redime, nos trae a la presencia de Dios, nos justifica delante de Dios, nos santifica. ¿Por qué? Por lo que Dios habló a través de Isaías. Le habló a su pueblo: mío eres tú. Desde aquellos años Él le habló. Él es su hacedor, Él es su creador, su formador. Y Él le habló, viene a cumplirse la promesa. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabe aún quiénes vamos a creer en Jesucristo, quiénes nos vamos a esforzar ofreciendo nuestro cuerpo en sacrificio, forzándonos y esforzándonos para no hacer los actos malos delante de Dios, para justificarnos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y aceptar lo que escrito está, lo que viene hablándonos Dios dentro de la palabra. Él sabía que Él sabe lo que van a obedecer, los que van a seguirle. Él ya lo sabe, así como lo sabía en tiempos de Isaías. Él lo sabe en estos tiempos. ¿Quién le va a seguir? ¿Quién se va a esforzar? ¿Quién no va a querer esforzarse? Hacer la voluntad de Dios. ¿Quién no va a querer esforzar su cuerpo? ¿Quién no va a querer? Él ya lo sabe. Así como lo sabía en aquel tiempo, ya todo lo que iba a pasar. Es el mismo Dios del tiempo de Isaías que habló a Israel. Es el mismo Dios, el que habló en los Salmos, el que hizo la promesa. Es nuestro Dios, es nuestro Creador, es nuestro Hacedor, es nuestro Dios Todopoderoso, que en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que nos justificara delante de Él, para que tuviéramos vida eterna, para que nos redimiera y nos trajera de las tinieblas a la luz admirable. Una vez justificados, santificados y lavados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Él nos pone delante de Dios. Venga usted a las Escrituras, permítame. En Filipenses, en el capítulo 3, verso
7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea que tenemos que esforzarnos aún en las cosas. Si Pablo, él dice que dio las cosas, en algunas versiones dice que los dio por basura, ¿verdad? Que los dio por basura porque él se esforzó por amor a Cristo. Al conocer que Él era su hacedor, que Él era su justificador, que Él era su redentor y que nos había lavado y limpiado, Él las cosas que no eran para bien las dejó de lado. Obviamente la palabra no, lo que estaba escrito, lo que él conocía, porque él era conocedor de las escrituras. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, y él obviamente lo que era la palabra de Dios no la desechó, sino las cosas que son de hombre, las cosas que no le servían para salvación. Lo que él se deshizo de ella, él esforzó su cuerpo, él sacrificó su cuerpo dando lo que ya tenía, dándolo por basura. Así también nosotros, lo que no está bien delante de Dios, porque si ya somos mayores, si no por conocimiento, por conciencia sabemos cuáles son las cosas que están bien y cuáles son las que no están bien delante de Dios, y que también podemos esforzarnos y dar las cosas, dejarlas a un lado por Jesucristo y ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No nuestra propia justicia, la que es de la ley, o sea, la que es del pecado. A eso se refiere lo que es el pecado, sino la justicia de Dios, la justicia que vino a darnos Jesucristo, que Él vino a justificarnos por medio de su sangre, llevándonos delante de Dios, dándonos esa oportunidad, haciéndonos partícipes de esa promesa que aunque le había hablado al pueblo de Israel, Dios en su misericordia envió a Jesucristo para que diera su vida y nos justificara tanto a gentiles como a judíos, a pecadores. Delante de Dios vino a justificarnos, vino a dar su vida, aunque la promesa había sido para ellos, pero Dios nos da a conocer que también nos alcanza a nosotros, a los que estábamos lejos, también podemos ser justificados, a los que estaban cercas, también se puede ser justificados delante de Dios por la promesa escrita y por lo que hay dentro de las escrituras que nos dan a conocer que hay una justificación delante de Dios, y no podemos ponerle en poco, no podemos seguir actuando como que desconocemos que vino alguien a justificarnos delante de Dios por medio de su sangre, por medio de su sacrificio. No podemos hacer a un lado lo que escrito está dentro de la palabra. Ya no necesitamos que alguien haga un sacrificio, porque Dios manda al ser humano, al que ha creído, que esfuerce su cuerpo en sacrificio para hacer el bien, obviamente. Pablo lo dice para no hacer la ley, el pecado, como antes lo hablaba, la ley de la carne, como me parece que es Gálatas que también lo habla, la ley de la carne, que es el pecado, sino la justicia de Dios, la justicia de Jesucristo, lo que es justo delante de Dios, esforzándonos para no seguir dentro de ellos. Si usted viene a la carta de Tito, en el capítulo 3, verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos lavó y nos regeneró, no por nuestras obras. Ahora sí, como dice, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. Mas también hay otra escritura que dice que la fe sin obras está muerta. O sea, tenemos que actuar en fe, mostrar nuestra fe con obras. No por obras, como dice aquí, no por todo lo que usted haya hecho queriendo justificarse como humanamente,
sino por el sacrificio de Jesucristo, ya guiados por el Espíritu Santo, dirigidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros, en el que ha creído, en el que ha sido bautizado, porque una vez lavado, una vez creyendo, lavado, limpiado, justificado por medio de Jesucristo, viene la promesa del Espíritu Santo a guiarnos, a dirigirnos, a enseñarnos, a redarguirnos. Él viene a dirigirnos hacia el Padre, puesto que Él es el Espíritu de la promesa, es un complemento, es una parte de la promesa que Dios ha hecho a su pueblo. Y alcanzamos y somos partícipes, así como la promesa de la justificación, también la promesa del Espíritu Santo para guiarnos y saber conocer, ya dirigidos por el Espíritu Santo, qué es de Dios, qué es las cosas de Dios, que Él alumbre nuestro entendimiento para entender su palabra, para entender lo que está escrito, para no dejarnos guiar por la ley, o sea, por la carne, por el pecado, y así esforzar nuestros cuerpos para una justificación delante de Dios. Si viene al libro de Santiago, en el capítulo 2, el verso 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Necesitamos creer aunque no veamos, aunque nada más la gente dice que hay un reino de los cielos, que Jesucristo vino a pagar el precio para que nosotros entráramos al reino de los cielos. Debemos aumentar esa fe, debemos trabajar en nuestra fe. Si no creemos, si muchas de las veces no queremos detenernos a meditar en ello, o algunas de las veces ya por enseñanza que traemos, que decimos: cuando lleguemos allá sabemos para dónde vamos, allá nos ponemos a trabajar. No, déjeme decirle, tristemente allá no va a tener tiempo. Es aquí donde nosotros tenemos que ponernos a trabajar, esforzando, sacrificando nuestro cuerpo, para que llevarlo al entendimiento de que Jesucristo ya pagó el precio nuestra mente, y de que Jesucristo ya nos justificó delante de Dios, y apartándonos como un sacrificio de todo lo que es pecado, porque aquí es donde usted va a empezar a caminar dentro de esa justicia, dentro de esa justificación. Cuando llegue allá será tarde, porque aquí se le está hablando, aquí se nos viene hablando, aquí gracias a Dios que el Evangelio llegó a nuestras vidas, gracias a Dios que por el Evangelio, yo sé que muchos pagaron un precio, ofreciendo su cuerpo, ofreciendo sus vidas, para que nosotros en este tiempo tuviéramos el Evangelio, para que en este día nosotros conociéramos que Jesucristo nos lavó, nos justificó y nos llevó delante de la presencia de Dios por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, que nosotros que estábamos lejos venimos a estar cercas, nosotros que estábamos lejos de la ciudadanía del reino de los cielos, ahora somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Conocimos esta verdad, conocimos este Evangelio, por lo tanto que se cumpla en nosotros la palabra: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Porque si antes desconocíamos que nosotros hasta que muriéramos íbamos allá a saber para dónde íbamos a ir, una vez llegando allá no se puede hacer más nada. Es aquí donde nos vamos a esforzar, donde vamos a pagar el precio que a nosotros corresponde. El mayor precio lo pagó Jesucristo, sino esforzándonos a hacer el bien, sacrificando nuestros cuerpos, ofreciéndolos como sacrificio vivo delante de Dios. Cuando nos esforzamos a hacer el bien delante de Él, cuando retrocedemos de la vida que no está bien delante de los ojos de Dios, ahí estamos esforzando nuestro cuerpo y estamos tomando en cuenta el Evangelio que llegó a nuestros ojos, a nuestros oídos en este tiempo, en este día. Otros, por medio que otros hicieron su parte, como dice la Escritura: uno siembra, otro riega, pero el que da el crecimiento es Dios. O sea, si unos sembraron, otros regaron, y nosotros hemos venido a conocer el Evangelio, a conocer que hay una justificación ya, que ya se pagó el precio para que fuéramos justificados. ¿Qué tenemos que hacer? Creer
en Jesucristo, creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos y participar de esa herencia, participar de esa promesa, de esa que somos herederos y coherederos de la gloria de los cielos, del reino de los cielos, para estar con Dios, para estar, como dijo Jesucristo dentro de las Escrituras, que donde Él estuviera, Él también quería que nosotros estuviéramos todos los días, que Él iba a preparar un lugar para donde yo esté, también ustedes estén, creyendo en las promesas escritas, creyendo en lo que Dios ha dejado escrito para usted y para mí. ¿Por qué no tomar? ¿Por qué no tomar? Si antes yo no conocía, porque yo les soy sincera, años atrás yo no conocía esta verdad, pero al conocerla, yo la amo esta verdad. Yo quiero tomar esta promesa también para mí. Por la fe que tengo, yo creo en lo que Jesucristo vino a hacer, que Él nos lavó, que nos limpió, que nos justificó delante de Dios. Yo tomo esta promesa para mí. Yo tomo lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo para que volvamos al reino de los cielos, para que estemos delante de su presencia una vez lavados, limpiados, justificados. Y desde aquí, como también está escrito, me parece que es el libro de Hebreos, que dice que ahora podemos entrar confiados al trono de la gracia, porque ya Jesucristo pagó el precio. Ya fuimos rociados por su sangre, lavados. Ahora podemos entrar confiados ante nuestro Dios. Antes necesitaba un mediador entre Dios y el hombre. El sacerdote hacía el sacrificio, se usaba el animal, se rociaba el pueblo, pero el pueblo no podía entrar directo a la presencia de Dios. Ahora, por medio de Jesucristo, por medio de esa justificación y de ese sacrificio, Él abrió camino donde no había camino y podemos entrar directo al trono de la gracia, hablar con nuestro Creador, reconociendo y sabiendo que Él ha perdonado nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y sabiendo y tomando en cuenta que si cometemos pecado, reconociendo y arrepintiéndonos, porque Dios mira nuestros corazones, y pidiéndole a Jesucristo que interceda cuando sabemos que hemos fallado delante de Dios, porque como lo he dicho antes, la perfección está en los cielos. Mientras estamos aquí, estamos todavía dentro de este cuerpo, de esta carne que se inclina todavía mucho al pecado, pero sabiendo y tomando en cuenta las Escrituras y lo que está escrito, que podemos clamar a Dios, que podemos entrar directo con Dios, ya no a través del sacrificio de animales, ya no usando a un mediador, porque el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, porque Él nos lavó, nos justificó, se ofreció a sí mismo en ofrenda, en olor grato delante de Dios, por todos nosotros, por todo el que había creído, el que va a creer en Él, por todo el mundo. Él vino a ofrecerse para justificarnos delante de Dios. Que Dios me le bendiga. Vamos a unirnos. Yo no sé cuál es su necesidad, pero sí sabemos que estamos dentro de naciones, que estamos dentro de pueblos en los que vienen manifestándose un montón de cosas, muchas cosas que anuncian las Escrituras. Entonces unámonos juntos a clamar para que Dios se manifieste en nuestras vidas, en la vida del pueblo, en la vida de todo el que ha creído en Él. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ya reconociendo que por medio de nuestro Señor Jesucristo fuimos justificados y nos lleva ante la presencia. Acudimos en esa fe creyendo que podemos estar delante de Dios. Padre Santo, tú eres el Todopoderoso, al cual venimos, al cual acudimos creyendo que tú nos has justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Bendito seas, alabado seas, poderoso Dios de Israel. Te doy gracias en esta tarde. Tú conoces los acontecimientos en esta nación y en todas las
las naciones, Padre Santo, en todos los estados que forman una nación. Yo te ruego, Padre, por tu misericordia, por la necesidad de tu pueblo, el cual tú conoces, Padre Santo. Tú sabes lo que está aconteciendo en la vida de tu pueblo. Yo te ruego, Dios Altísimo, por sanidad. Sabemos, Padre, que en este tiempo hay varias personas que están enfermas, Padre Santo, y yo te clamo por la sanidad de cada uno de ellos, Dios Altísimo, Rey soberano, reconociendo que Jesucristo pagó el precio, que Él llevó toda enfermedad a la cruz del Calvario. Yo te ruego que envíes, Padre Santo, esa sanidad, esa palabra, Padre, que seas tú, Padre Santo, el que la apresura, esa palabra que lleva medicina para su carne, refrigerio para sus huesos, o tuétano para sus huesos, Padre Santo. Yo te ruego por un cuidado, te ruego que envíes tus santos ángeles, Padre, en donde están ellos, Padre Santo. Te lo ruego, te lo suplico, te lo ruego en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que envíes ese ejército, Padre, en esa ayuda. Te ruego, Padre Santo, que les envíes, Padre, esa unción de paz dentro de esa enfermedad que está aconteciendo en sus vidas. Te ruego porque llegue la paz de Jesucristo a todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que quede en esa paz de Cristo Jesús, esa paz que Él vino a traernos del cielo a la tierra. Te lo agradezco y te doy gracias, Padre bueno. Nos unimos en ese común acuerdo en esta tarde, clamando los unos por los otros, Padre amado. Te lo ruego por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, que Dios me le bendiga, que Dios le llene de fortaleza, que abunde su corazón en conocimiento de la verdad, que su inteligencia sea abierta para el conocimiento de Dios, nuestro Hacedor, nuestro Creador, que se abra más nuestro entendimiento en cada uno de nosotros. Se lo agradezco, que sea lleno, colmado de bendiciones, usted, toda su casa, toda su familia. Gracias. Mi nombre es Sabina.